Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. En este video comenzamos con el libro de Josué, el libro de la conquista, cuyo nombre del libro se deviene del líder, el líder que fue el sucesor de Moisés, dado y elegido por Dios y levantado por Moisés con la imposición de sus manos, quien estaba lleno del Espíritu de Dios mediante la sabiduría que el Señor le había dado por la imposición de manos de Moisés, según leímos en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio. Y allí vamos a leer los primeros capítulos, el 1, 2, 3 y 4 en este video, así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia agradecidos por tu voluntad, Señor, para nuestra vida expresada en tu palabra. Queremos conocerla, Señor, y presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el libro de la conquista, Josué capítulo 1, Comisión de Dios a Josué, es el título, y dice así: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fíjense cómo acá el Señor le da una palabra de aliento, una arenga realmente del corazón de Dios para alentar el corazón de Josué, diciéndole: no te apartes de la palabra del Señor ni a diestra ni a derecha, no temas ni desmayes, no tengas miedo, sé fuerte, sé valiente. Bueno, tenemos que ser fuertes y valientes. Ponelo en el comentario. La vida cristiana es para personas que se atreven a ser fuertes y valientes en el valor y la fuerza que Dios nos da. Y de eso se trata, no son nuestras fuerzas. No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. De eso se trata. Y seguiremos leyendo el versículo 10, titulado Preparativos para cruzar el Jordán. Y dice así: Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo: pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Y a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les dijo: recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor su Dios les da reposo y les dará esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Pero ustedes
Todos los valientes guerreros pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán hasta que el Señor dé reposo a sus hermanos como a ustedes y ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces volverán a su tierra y poseerán lo que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado y a donde quiera que nos envíes iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que les mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Y así entramos en el capítulo 2, titulado Rahab y los espías de Josué. Tremenda historia. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Pero les dieron aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a esos hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los persiguieron, fue cerrada la puerta de la ciudad. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que le hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, júrenme por el Señor, que ya los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la de ustedes si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo: vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen. Entonces pueden seguir su camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la ciudad ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por lo cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre será sobre su propia cabeza, y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió, y ellos se fueron, y ella ató el cordón escarlata en la ventana.
Los espías se fueron y llegaron a la región montañosa. Allí permanecieron por 3 días hasta que los perseguidores regresaron. Los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces los 2 hombres regresaron y bajaron de la región montañosa y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. Y dijeron a Josué: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Fíjense la diferencia entre la anterior generación, que ellos se habían acobardado delante del pueblo, y fíjense esta generación, donde declaran que por el obrar de Dios, los pueblos que iban a conquistar ya estaban acobardados delante del pueblo de Israel. Leemos ahora el capítulo 3 titulado El paso del Jordán, y dice así: Josué se levantó muy de mañana, él y todos los israelitas salieron de Sitim y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días, los oficiales pasaron por en medio del campamento y dieron órdenes al pueblo. Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2000 codos, que son 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde debe venir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: conságrense porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Y Josué dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, darás órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciéndoles: cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. Josué añadió: en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, a una gran distancia en Adam, la ciudad que está al lado de Zaretán. Las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Y fíjense que como no era un mar, sino que era un arroyo o un río, el río Jordán, que es angosto, aunque estaba crecido porque estaba en el tiempo de la cosecha, dice que no es que habían 2 paredes de agua como en el Mar Rojo. Dice que en el Mar Rojo tenía 2 paredes de agua y el pueblo pasó en seco. Sino que en este caso Dios hizo lo que sería una represa invisible allá lejos en la tierra de Adán. Entonces el agua empezó a acumularse en un punto y el agua que seguía bajando hacia el mar salado, hacia el mar muerto, siguió su curso hasta que pasó toda el agua. Luego se secó milagrosamente el fondo del río, del lecho del río, y el pueblo pasó en seco. Pero fíjense que había una distancia de 900 metros entre donde estaba el arca y donde el pueblo estaba pasando. No estaban todos juntos, sino la presencia de Dios y la santidad de Dios. Y bueno, allí el pueblo a unos 900 metros de distancia pasando, ¿no?
Y ahora hablará en el capítulo 4 de las piedras conmemorativas, 12 piedras conmemorativas. Y dice así: cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Josué llamó a los 12 hombres que había señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu, y Josué les dijo: pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas. Sea esto una señal entre ustedes, y más tarde, cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras para ustedes, les dirán y les responderán: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Así lo hicieron los israelitas, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los israelitas. Las llevaron consigo al lugar donde acamparon y allí las depositaron. Entonces Josué colocó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los israelitas, tal como el Señor les había dicho. Como 40.000 equipados para la guerra pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron, tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces el Señor habló a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Josué dio órdenes a los sacerdotes y les dijo: suban del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. Fíjense, se disolvió la represa invisible que Dios había hecho, y el agua volvió a su cauce y siguió su camino. Leemos el título, que es Las piedras erigidas en Gilgal, versículo 19 hasta el versículo 24, y dice así: el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana qué significan estas piedras, ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Y así les digo, tenemos que terminar este video poniendo en el comentario: la mano del Señor es poderosa y por eso debemos temerle. La mano del Señor es poderosa y por eso debemos temerle. Ponedlo en el comentario y así sellamos los primeros 4 capítulos, la lectura de esta tremenda porción bíblica, antes de que veamos, lo que será la circuncisión, la Pascua y la conquista de Jericó. Bueno, allí seguiremos en el próximo video, Dios mediante, pero por favor no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso en todo a mis hijos. Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables.
También apoya la serie Leemos la Biblia en un año CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!